El libro, como dice la hermana, es el libro de Nancy Wilson, la mujer virtuosa. Y estos dos temas son tocados en el libro. Y lo primero que quisiera decir es que nosotros no nacemos ni prudentes ni sabios. ¿Está bien? No nacemos así. No nacemos con estas virtudes. Más bien la Biblia nos habla que ellas son bendiciones de Dios para nosotros y que necesitamos ser enseñados en ellas. Dice Tito capítulo 2 versículo 5, manda a las mujeres que han madurado en la fe a que enseñen a las mujeres más jóvenes a ser como prudentes. Eso enseña la palabra del Señor. Una de las primeras veces en que estas dos palabras, la prudencia y la sabiduría, se mencionan en la Biblia está en Génesis 41:33. Los invito a abrir sus Biblias y buscarlo brevemente. Génesis capítulo 41, versículo 33. Dice así, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. En el contexto de José, a quien Dios de una forma soberana y en su providencia ha enviado a la tierra de Egipto para que sea aquel que va a dar vida, cuidar a su pueblo, Israel. Y en medio de unos sueños, los cuales el faraón tiene y el cual no puede interpretar ni nadie ni sus sabios, José reconoce que para poder interpretarlos, la sabiduría se encuentra en Dios. Después de interpretarlos, José da un consejo a Faraón y le dice, provéase de un varón prudente y ¿qué? Y sabio. Es interesante esas dos palabras que se encuentran ahí juntas. Aparecen ahí. Faraón reconoció algo interesante después. Vamos a ver el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De dónde venía la sabiduría y la prudencia? De Dios. Solamente Dios puede darla, porque de otro modo no es así. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Es una bendición de Dios. Proverbios 2:6, estoy leyendo para ustedes, no es necesario que lo busquen, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios vienen, no vienen de nosotros, no nacemos así. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Una forma de ayudarnos a entender ciertas palabras que aparecen es viendo una palabra opuesta a la prudencia. Vamos a buscar a Mateo 25, versículos 1 al 10. Mateo 25, versículos 1 al 10. Dice, entonces, Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿y cuál es la palabra que aparece ahí? Prudentes. Y 5 insensatas. O sea, tenemos aquí los dos lados, prudencia y tenemos insensatez. Aquellas mujeres insensatas, la Biblia nos dice que tomaron lámparas, pero no tomaron aceite, no llevaron el recipiente. Mas las prudentes, ¿qué hicieron? Llevaron sus lámparas y llevaban el aceite para que esas lámparas pudieran encenderse. Las mujeres insensatas no se realmente de a quién iban a esperar. No pensaron en el tiempo que iban a estar aquí. No pensaron en muchas cosas importantes que fueron necesarias para ese momento. No consideraron la responsabilidad que tenían sabiendo a la persona a quien iban a esperar. Un hombre llamado David F. Burt, en su libro llamado Adornando la Gracia de Dios, dice, todos los cristianos deben ser prudentes en cierto grado,
por haber empezado a enfocar la vida en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Todos necesitamos prudencia. Estas mujeres, 5 de ellas fueron prudentes, pero 5 fueron insensatas, no consideraron aquel que estaban esperando. La prudencia no es algo innato en el ser humano, sino lo innato en el hombre es la insensatez. Porque no hay prudencia en nuestra vida para considerar a aquel que nos creó, aquel que nos hizo, aquel que un día vamos a tener que dar cuenta, aquel que es el dador de la ley. No hay prudencia en nuestras vidas para considerar aquel que un día demandará de cada uno de nosotros nuestras obras y nuestra condición. Más bien nosotros corremos en el sentido contrario, corremos hacia la insensatez. Cuando la Biblia dice el necio en su corazón, representa a toda la humanidad. Todos los seres humanos son necios, incluyendo niños, adultos, viejos, pequeños, mujeres. Todos estamos en esa condición, nacemos en esa condición, a no ser Dios que por su gracia nos ilumine y nos haga entendidos del Evangelio. De otro modo no es posible. Vamos a buscar Tito capítulo 3, versículo 3. Vean lo que dice la Biblia acerca de esto. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice así: porque nosotros, está incluyéndose todos, ¿verdad? No dice ustedes, no, nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Y cuál es la primera palabra que aparece? Insensatos. Insensatos. Así nacemos con la insensatez de no buscar a Dios, de no querer ir a Dios, de no creer en Dios, de no arrepentirnos de nuestros pecados. No había sensatez, no había discernimiento, no había capacidad de ver el camino para considerar nuestra condición como personas bajo la ira y la condenación. De hecho, nosotros usamos la palabra prudencia en muchas ocasiones. La mayoría de los que maneja o tiene automóvil, muchas veces cuando va en carretera y dice, uy, vea, esa persona no es prudente. ¿Por qué no es prudente? Posiblemente va a gran velocidad o hace algo incorrecto en la carretera, y nosotros podemos decir, esa persona no está considerando lo que va a pasar si sigue por ese camino. No sabe lo que va a pasar. No conoce las consecuencias de lo que vendrán por su actitud. Muchas veces nosotros decimos, esa persona no es prudente, es un loco, se va a matar. La prudencia, por tanto, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nos hace considerar no solo nuestra condición actual, sino también lo porvenir, y actuar entonces en los términos de Dios y no en los nuestros. En los términos de Dios y no en los nuestros. Pero también tenemos la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Lo primero que nosotros tenemos que decir en cuanto a la sabiduría es que es un atributo de Dios, perfecto e infinito. No hay sabio como nuestro Dios. En Él hay total sabiduría. Nosotros nunca podríamos llegar a tener la sabiduría que es propia de Dios, pero en su bondad Él concede sabiduría. Porque la Biblia dice que Él hizo todas las cosas con sabiduría. Nosotros no tenemos eso. La palabra sabiduría es una palabra muy amplia, definirla no es fácil. En la Biblia encontramos muchas veces definiciones en cuanto a palabras que están. Por ejemplo, cuando hablamos, la Biblia dice que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Pero con respecto a la sabiduría, enorme es la definición que nosotros podríamos encontrar en cuanto a la sabiduría. De hecho, si usted hace un search, por lo menos una búsqueda en algún sitio de la Biblia, en la versión Reina Valera, hay un libro en la Biblia donde la Biblia aparece, o donde aparece la palabra sabiduría en más ocasiones. ¿Cuál creen que es? Proverbios.
Aparece 62 ocasiones. En 60. Una de las veces creo que más aparece. Hay personas que consideran que la sabiduría es el arte de aprender a triunfar en la vida. Hay otros que consideran a la sabiduría como el estudio filosófico de la esencia de la vida. Pero esas definiciones están lejos de la verdad. Como les dije, la Biblia nos habla de la sabiduría en términos muy amplios, pero tiene un principio. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. El temor a Dios. Eso dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Empieza por temor al Señor. La verdadera sabiduría inicia en Él. Es la base de toda verdadera religión en el corazón. Así que al igual que la prudencia, la sabiduría no es algo innato en el hombre. No es innato en el hombre. Nacemos más bien necios, dice la Biblia. Así es como nacemos. La necedad está en el hombre. El hombre o mujer que teme a Dios es sabio. Pero el necio, ¿qué dice? No hay Dios. Eso dice el necio. Todos nacemos así. No hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. Todos nacemos necios. Adán y Eva no fueron prudentes, no fueron sabios cuando pecaron contra Dios, sino necios e insensatos al hacer lo que hicieron. El libro de Proverbios también habla mucho acerca de la necedad. Hablamos de la prudencia y la insensatez. Ahora hablamos de la sabiduría y lo opuesto podríamos decir que es el necio. ¿Cuál es uno de los libros que más habla de la necedad? ¿Cuál creen que es? Proverbios. Y me encontré con una casualidad, no sé si es así. En la Biblia Reina Valera aparece en 62 ocasiones la palabra necio. El libro de Proverbios está lleno también de esta palabra. Dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio vive en tinieblas, no hay entendimiento en él, y sus caminos están lejos de Dios. Pero el sabio es totalmente opuesto. Dice Nancy Wilson en su libro que la sabiduría es la habilidad para juzgar y tomar decisiones que honren a Dios. El pastor Steve Henning, que fue un pastor aquí en esta iglesia, al cual murió, decía que la sabiduría es la forma práctica de vivir la vida en el temor de Dios. J.I. Packer, un teólogo cristiano, dice que la sabiduría divina tiene como fin ayudarnos a hacer lo correcto en las situaciones concretas de la vida. Nosotros debemos de recordar aquel acontecimiento tan interesante que se nos cuenta en la Biblia de a un hombre que se le dio sabiduría como ningún otro, el rey Salomón, ¿recuerdan? Que han leído ese pasaje. Y la Biblia nos dice que había dos mujeres en una misma casa y estaban durmiendo. Y las dos tenían a sus pequeños bebés junto a ellas. Una se volvió y ¿qué pasó? Mató a su niño y durante la noche entonces ella agarró su niño, lo puso con la hora y se trajo el niño vivo. Cuando llegó la mañana, ustedes imaginarán el pleito que se armó. No es mío, no el tuyo. Bueno, ¿qué fueron? ¿Qué hicieron? Vamos donde el rey Salomón. El rey Salomón escucha los dos argumentos y las mujeres peleando y entonces dice, bueno, aquí vamos a tomar una decisión, traigan la espada, vamos a cortar al niño para un lado y para el otro, así todo el mundo. Y la Biblia dice que a la mujer, la madre, se le conmovieron las entrañas, su corazón. No, dáselo a ella. Y el rey supo quién era la verdadera madre, ella. Porque prefiero verlo vivo que muerto. Solo una madre haría eso. La gente se impresionó de aquel evento. ¡Qué sabiduría para tomar una decisión en medio de una situación concreta! Bueno,
Un hombre sabio a quien Dios dio una sabiduría especial. Pero aún así, a pesar de tanta sabiduría, al final de sus días hizo una tontería. Se inclinó a la idolatría. Y se comportó como el más necio de los hombres. Cuando una persona llega a los caminos de Dios, Dios promete a esa persona poner temor en su corazón. Y la hace una persona sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso dice Jeremías 32:40. Esa persona, por tanto, adquiere una sabiduría que no es de este mundo. No es conocimiento, no es inteligencia, no es el sentido de tener grandes capacidades para resolver problemas de matemática o de cualquier cosa en este mundo. La cantidad de estudios o títulos no aseguran la sabiduría. Más bien la Biblia dice que una persona, aún teniendo todos los títulos, siendo una mujer realmente inteligente, en conocimiento, en capacidades, si no tiene a Cristo, es necia. Así, es necia. Mientras que otro que ama y teme a Dios sin tener una cantidad de estudios, Dios lo llama sabio. Sabio. Tú puedes tener gran cantidad de cosas en esta vida y puede hacer que las obtuviste de forma honrada. Mire, hay mujeres que uno se impresiona la cantidad de cosas que tienen, las capacidades que tienen, la inteligencia que tienen. Sobrepasan a hombres en muchísimo. Y llegan a tener gran cantidad de cosas en esta vida. Y puede ser que las hicieron de forma honrada. Pero quiero que consideremos por un momento cómo el Señor trata a una persona que podría llegar a tener tantas cosas en esta vida, aún de forma que pudiera ser honrada, pero no lo tiene a Él. Vamos a buscar Lucas capítulo 12 un momento. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. Dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Vieron el veredicto de Dios? No le dijo: wow, sabio. Pongámoslo en términos de una mujer. ¿Qué hubieran dicho los periódicos de una mujer así? Mujer extremadamente rica, con muchísimos títulos en esta vida, muere. Y todo el mundo: ¡wow! Increíble. Premio de esto, premio de lo otro. Pero el veredicto de Dios fue diferente. Acumuló grandes cosas en esta vida, títulos, honor, riquezas, pero sin Cristo. No fue sabia, fue necia. No fue sabio, fue necio. La prudencia y la sabiduría son regalos de Dios. Son regalos de Dios y nada más. La sabiduría no está en aquellos que no temen a Dios ni le honran. Una persona sabia y prudente es humilde, le permite ver la vida con gozo, le hace buscar la santidad, le hace dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Nunca la sabiduría está con el orgulloso, con aquel que dice: no necesito ayuda, yo puedo solo. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Yo necesito ayuda. Además, los que desean la sabiduría deben saber que solamente ella se encuentra en Dios. Y Dios nos ha dejado su libro santo y sabio,
Dice el Salmo 119, 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están contigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Aquellos que anhelan la sabiduría deben buscarla como se busca un tesoro. En las páginas de la Biblia y no en otro lugar. Buscarla en otro lugar es en vano. Dios es sabio y nos ha dejado su libro para que hallemos en él la verdadera sabiduría. Alejarse de Dios es el camino del necio, pero acercarse a Dios es la senda de aquellos que por gracia han alcanzado sabiduría. Dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. También busquemos Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 6. Les invito a buscar este. Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 6. Dice así, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hemos visto entonces la prudencia y la insensatez, la sabiduría y la necedad. La prudencia y la sabiduría son regalos de Dios, pero la insensatez y la necedad provienen naturalmente de la persona que no tiene a Dios. Ni la prudencia ni la sabiduría toman decisiones que son en su mayoría aceptadas por el mundo. Eso es importante saberlo. El que es prudente en el Señor, el que es sabio en el Señor, tomará decisiones que muchas veces para el mundo son incorrectas. Y le señalarán. Porque la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. Así que si tú como mujer tomas decisiones sabias y prudentes, posiblemente vas a ser señalada por tus familiares, por tus compañeros de trabajo, hasta muchas veces por tu esposo si es inconverso. Pero la sabiduría de Dios quiere honrar a Dios. Quiere honrar a Dios. La sabiduría entonces no busca exaltar a la persona, menos la prudencia, sino a Dios. Estas virtudes se expresan de muchas maneras en la vida cotidiana de los que temen a Dios. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos prácticos de cómo se muestran en la vida cotidiana. Vamos a buscar Proverbios capítulo 11, versículo 22. Proverbios 11, 22. Dice Proverbios 11, 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer apartada de razón. La versión internacional, la NVI, dice así: como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella pero indiscreta. Una de las formas en que podemos ver a una mujer prudente es en su forma de hablar. La discreción o la indiscreción, podríamos hablar. Esa prudencia de la cual nos habla la Biblia debe estar guiada por el temor a Dios, pues por de otro modo, dependiendo de las circunstancias, se revelará lo que verdaderamente hay en su corazón. El verso que nosotros tenemos aquí habla de una mujer que no tiene prudencia al hablar, que es indiscreta. Yo no sé, bueno, obviamente yo no paso viendo esto, pero sí me he dado cuenta de que cuando hacen estos concursos de belleza, y lo digo porque una vez yo, cuando trabajé para un canal de televisión, tuvimos que hacer una filmación aquí en Costa Rica, y yo recuerdo que había una parte del concurso donde a las mujeres les hacían una pregunta, y esa mujer podía ser realmente hermosa, agraciada, pero si esa mujer daba una respuesta incorrecta o una respuesta que no agradaba al jurado o algo que decían, ¿cómo esta mujer dio esta respuesta?, aquella belleza se caía.
Podía haber sido la más bonita de todas, pero sus palabras la hicieron que se viera mal, pero muy mal. Y no era recordada más por su belleza, sino por las palabras que dijo ese día. La Biblia nos habla aquí de un animal, de un cerdo, que se le pone un anillo en su hocico ahí para llevarlo, y se le pone de oro. Y alguien podría decir, wow, qué hermoso el anillo que tiene este animal. Pero la gente no ve eso, ve un anillo en el hocico de un cerdo. Y ese animal mete su trompa en los lugares más cochinos y horribles que usted se puede imaginar. ¿De qué sirve? No sirve de nada. No sirve de nada. ¿Qué entonces nos está hablando? De la indiscreción. Una mujer indiscreta es una mujer entrometida en asuntos que no le competen, curiosa, inoportuna, sin mesura ni reserva al hablar. Hay mujeres que crecieron, se hicieron adultas y nunca aprendieron lo que es la discreción. Ustedes han visto que cuando uno es niño, muchas veces hay adultos, ¿verdad?, hablando, y viene el niño y... Un momentito. O los niños, usted los ve y cuando dice, uy, y estamos en una reunión familiar, pero ¿por qué contaste eso de la familia? No era el momento. A veces el niño estaba diciendo algo verdadero, pero no era el momento de decirlo. Fuiste indiscreta o indiscreto. Algunas que crecen, llegan a su adultez y siguen así. Pero aquí vamos de algo más allá de esto, porque es un asunto del corazón, es algo del corazón. Busquemos Proverbios 16:23. Proverbios 16:23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Lo que está hablando es algo que está en su corazón. Esa prudencia de la cual está hablando es que primeramente esa mujer teme a Dios en su corazón. Y lo que va a decir, ¿esto honra a Dios? ¿Esto realmente es agradable a Dios? ¿Sirve de edificación a otros? ¿Hay gracia en lo que realmente voy a hacer? ¿O mis palabras van a ser para destruir a otro? Y muchos debemos de reconocer cuántas veces no hemos sido prudentes al hablar. Así, no hemos sido prudentes al hablar. Las respuestas que honran a Dios son amables, en un tono cariñoso, que edifica a los oyentes. El hablar bruscamente o ásperamente a tu marido, a tus padres, a tus hijos, no honra a Dios. La mujer prudente piensa cómo lo va a decir, qué va a decir y en qué momento lo va a decir. Piensa en esto por un momento. No comunicarse bíblicamente es pecado. ¿Cuántas veces nada más somos guiados por un corazón lleno de rencor, de odio, de enojo, y ¡pum!, hablamos? Y no fuimos nada prudentes para temer a Dios en primer lugar. La mujer prudente teme a Dios y se cuida de sus palabras. Dice el Proverbio 16:21, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Esto es un asunto del corazón. Revisa tu corazón, revisa si tus palabras salen de una mujer que ama la palabra de Dios o salen de consejos, de tus experiencias, de tus fracasos, de lo que dice tu familia, de lo que han dicho otros.
Porque a veces queremos dar consejos a otras mujeres o a otras personas y nuestros consejos parecen ser prudentes, pero no salen de la palabra de Dios, salen de lo que a ti te pasó, de lo que te dijeron tus familiares, de lo que le pasó al amigo o al vecino. La mujer prudente busca en la palabra de Dios cuál es el consejo que honra a Dios. No que honra a los hombres, que honra a Dios. También la prudencia nos llama a cuidar nuestras decisiones. Vamos a buscar Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La versión de las Américas que algunos tienen dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El prudente considera bien sus pasos, no arriesga sus bienes, su felicidad, su vida y su alma por andar creyéndole a todo el mundo o aceptar doctrinas de todo lugar. Una mujer prudente no anda creyendo todas las cosas. No cree todo lo que dice Facebook, no cree todo lo que dice YouTube. Cree a la palabra de Dios. Hay mujeres que rigen su vida por cosas como estas. El prudente obedece a una sola voz, y es a la voz del buen pastor. Su guía, su regla es la palabra de Dios. El prudente está alerta y sus pasos al exponerse a la palabra de Dios. Bueno, miren, eso es la prudencia y no he tocado nada. Quiero hablar un poquito de la sabiduría. Imagínense, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nos llevaría un buen rato, ¿verdad?, hablar de la sabiduría. Solo voy a tocar algo un poco breve para no extenderme. Debemos tener presente que hay una sabiduría que no es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de este mundo. Es maligna, es dañina, es malvada, viene del mundo, es diabólica. ¿Por qué? Porque no hace que las personas sigan a Dios, sigan a Cristo y quieran obedecerle. Es una sabiduría diabólica. La Biblia dice que la sabiduría de Dios es, la que viene de lo alto, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Da paz a la persona, es amable, buena, bondadosa, da frutos agradables a Dios, de fe, sin hipocresía. Es la sabiduría que el mundo no conoce. Puede ser sabio para hacer negocios en esta vida, pero no le importa la forma como los haga. Y el mundo los alaba. Pero el cristiano dice: no, yo no lo voy a hacer así. La mujer en el mundo puede decir: yo voy a hacer esto, lo otro aquí para conquistar a mi esposo cada vez más, y voy a hacer estas cosas, siguiendo el consejo del mundo. Esa es una sabiduría diabólica. La sabiduría de Dios está aquí en la palabra de Dios y honra a Dios. Una mujer sabia no es una mujer aburrida, es una mujer gozosa, porque ve la vida según la voluntad del Señor, ve la muerte y la vida según Dios, ve el mal como Dios lo ve y aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama. Entiende que Dios es su proveedor y que puede descansar en la sabiduría de Dios, que nadie sabe qué es lo mejor para ella sino el Dios que la creó y el Dios que la salvó. Entiende el verdadero valor de las cosas, no el valor que le da el mundo. Entiende, es sabia. Vamos a buscar Proverbios 4, versículos 5 al 9. Proverbios 4, 5 al 9 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Finalmente, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Cuánta sabiduría necesitamos? Como vimos al principio, yo no creo que haya una persona que quiera ser necia, ¿verdad? O una mujer necia.
y menos una mujer como está en Proverbios capítulo 7. Busquen un momento Proverbios capítulo 7. Vean el versículo 4. Dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. O sea, la mujer que aparece, el consejo que se le está dando a este hombre de una mujer que aparece ahí, le está diciendo, mira, en el sentido, mira la clase de mujer que aparece aquí, no es nada sabia, para nada es sabia. Más bien, toda persona debe tener a la sabiduría como su pariente. No vamos a leer ni explicar todo el pasaje, pero solamente quiero que piensen en unas cosas de esta mujer ramera que aparece aquí. Una mujer dada a la lujuria, dada al placer de este mundo. Es una mujer que usa maliciosamente el poder de sus palabras que aparece ahí. Ella usa maliciosamente sus palabras. Miren, una mujer con sus palabras puede engañar a muchos. Una mujer sabia no hace eso. Honra a Dios y se cuida de la forma de sus palabras. Esta mujer de Proverbios 7, malvada o necia, se coloca en lugares o situaciones y relaciones donde existe un potencial de hacer caer. La mujer sabia no se expone a cosas que le pueden afectar su vida espiritual y afectar a otros. El internet y la lujuria no solamente afecta a los hombres, también a las mujeres. Cuídense de estas cosas. La mujer necia tiene malicia en su corazón y se viste de manera inmodesta. Así es esta mujer de aquí. Una mujer sabia no hace eso. No se viste de una manera como ella, sino con modestia. Y no hay un deseo de maldad en su corazón y de hacer caer a otros. Una mujer sabia se viste de una forma adecuada para honrar a Dios. Esta mujer tiene una falta de contentamiento en su vida. Esta mujer de Proverbios 7 está buscando el contentamiento en los hombres. La mujer sabia busca su contentamiento en Dios. Esta mujer de Proverbios 7 es imprudente en el trato con los hombres. Mujeres, sean cuidadosas con su trato con los hombres. Sean cuidadosas de su forma de hablar con los hombres. A mí me preocupa mucho. Bueno, cuando yo estaba en el colegio era difícil. Pues obviamente yo tenía a mi amigo en el colegio y hablar con una mujer era algo que solamente cuando era la cosa de estudio, de dedicarme a hacer una asignación. Pero eso que se da ahora entre las muchachas y los muchachos en el colegio es algo increíble. Las mujeres hablan con los hombres de una manera tan horrible, tan fea, que no honra a Dios. Andan en unos abrazos y en unas cosas. Cuídense del trato con los hombres. Es sabio esto. ¿Quieren parecerse a la mujer de Proverbios 7? ¿Una mujer necia? ¿O quieren ser sabias? La mujer necia cubre de espiritualidad sus verdaderas intenciones. Parece piadosa en la iglesia, pero en la calle se porta como cualquiera. Parece una mujer muy piadosa, pero no es así. Es una mujer aduladora. Esta mujer de Proverbios 7 habla y adula. Y mire, cuídense de usar ese tipo de vocabulario. Es indiscreta, ya que habla con soltura de asuntos íntimos que debería reservarse. He conocido y recuerdo el caso muy doloroso de una mujer que hizo un comentario acerca de su matrimonio
sin haber consultado primero a su esposo y lo hizo a otra persona. Y eso trajo gran dolor al matrimonio. Hay mujeres que no se cuidan de hablar de cosas que pertenecen a su vida matrimonial. Cuídense de estas cosas. Deben de reservarse para el matrimonio y tener mucho cuidado. No mide las consecuencias de sus situaciones. Es una mujer egoísta y falta de fe. Encubre en su forma de hablar la verdadera intención de su corazón. Así es la mujer de Proverbios 7, si ustedes la analizan. Es una mujer necia. ¿Quieren un ejemplo de una mujer necia? Aquí hay un ejemplo. Todo lo contrario sería una mujer sabia. La mujer sabia teme a Dios. La mujer sabia edifica su casa. Pero dice que la necia con sus manos la derriba. No agarra un mazo y comienza a dar golpes a las paredes para derrumbarlas. La mujer sabia edifica su casa, su hogar, su familia. No significa poner adornitos y vea qué lindos sillones y vea qué florero tan lindo. No se trata de eso. Se trata que sus esfuerzos va para que en su familia se vea el amor a Dios, el temor a Dios. ¿De qué te sirven todos esos adornos y todas esas cosas, aunque son muy agradables y bonitas, si no consideras verdaderamente edificar tu casa en los términos de Dios? Sé sabia y no necia. La necia destruye su hogar. No es una mujer, es una mujer perezosa, es una mujer descuidada en las cosas del Señor. Si nosotros nos ponemos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto, y casi siento que no he visto nada, nos podríamos llegar a sentir muy mal. Y en cierto sentido es parte del mensaje, hacernos ver nuestra condición de cuántas veces no hemos sido prudentes, no hemos sido sabios o sabias. Y nos podemos hallar tan lejos de esto. Y usted puede decir, bueno, ¿y dónde comienzo? Le voy a decir una cosa, ¿dónde comenzar? Comience con Cristo. Porque en Él se hallan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Comienza en el Señor Jesucristo. La sabiduría que necesitas es aquella que primeramente te lleva a reconocer tu necesidad de humillarte, de perdón, de confesar tus pecados, de reconocer que necesitas de Él. Conocer a Cristo no se hace por la sabiduría de este mundo, sino se hace por aquel medio que Dios ha determinado, la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, de Jesucristo como la única verdad para este mundo. Te quiero decir esto, para finalizar. No habrán necios en el cielo. Habrán sabios en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El que haya a Cristo hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Pero el que lo desprecia defrauda su alma y ama la muerte. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siendo necios, siendo insensatos, en tu misericordia tú has rescatado, has puesto tu temor y ahora podemos decir que hay sabiduría en nuestra vida por tu Hijo Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que des a estas mujeres un deseo de conformarse más a tu Hijo Jesucristo. Que acudan a tu Hijo Jesucristo constantemente, porque en Él se hallan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Perdónanos cuando nos hemos comportado imprudentemente, indiscretamente, cuando nos hemos comportado en nuestras palabras tan neciamente, no honrándote a ti. Perdónanos cuando hemos tomado el camino del necio. Y ayúdanos a vivir una vida agradable a ti, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Gracias.